Muy bien. Quiero que tengan su Biblia conmigo. Este trimestre ha sido una bendición para mi vida. Hemos tenido temas muy bonitos que a mí me llenan de satisfacción y de gozo. Muy bien, yo quiero que ustedes sean bendecidos también. Tengan su Biblia conmigo. Ahora vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22. Vamos a leer unidos los versículos 37 22, 37 al 40. Todos a una voz. Conmigo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de los profetas. Ahora quiero que pasen al capítulo 28, versículos 19 y 20. A una voz todos. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Todos dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puestos de pie, con toda reverencia a nuestro Dios, vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir su bendición. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, en esta hora del día te damos gracias porque hemos venido a esta reunión, a esta iglesia, a congregarnos como iglesia para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Padre, venimos a adorar tu nombre porque eres digno de toda alabanza. Y te pedimos que en este tiempo de predicación tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, los sensibilice y los prepare para escuchar la voz tuya y ser obedientes para hacer tu voluntad. Que trabajes en nuestros corazones para hacer lo que a ti te agrada. Esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Tengo algo que quiero. El tema que quiero predicarle en esta hora es el 10º. ¿Qué hace que sea efectiva una definición de función? ¿Qué es lo que hace que sea efectiva una definición de función? Todos los temas en este trimestre han tratado acerca de la iglesia.
Y yo deseo que usted, todos estos mensajes y enseñanzas, a usted que se esté quedando algo en su mente y en su corazón para la gloria del Señor. ¿Qué hace que sea efectiva una definición de función? La semana pasada el tema de la predicación trató sobre el descubrimiento de las funciones de la iglesia. Ahora recordamos algunas funciones que tenemos como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Si yo le preguntara ahorita, hermano, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué debemos de hacer? Alguien de las cosas que hemos escuchado, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Una. Ayudarle. Traer almas a Cristo. Traer almas a los pies de Cristo. Ayudarle pues en lo que se necesita aquí en la iglesia. Y Servicio. Servicio. Predicar el Evangelio. La iglesia debe de predicar el Evangelio. Hermano, recuerde que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que debemos de predicar el Evangelio. A veces pensamos la iglesia como algo allá, como que no nos sentimos parte. Yo quiero que usted se sienta parte de la iglesia, que usted sienta parte de ese compromiso, que usted sienta parte de ese trabajo que Dios nos ha dado como iglesia. Esto es lo que es en este trimestre hemos logrado, y quiero que nosotros estemos preparados para escuchar cuál es nuestra función. ¿Qué tengo que hacer yo como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? No solamente ser espectadores. ¿Qué es un espectador? El que nada más está viendo. El que nada más está viendo, ¿verdad? ¿Algo más? Que recibe. Que recibe. ¿Verdad? Un espectador solamente está viendo, ¿verdad? O recibe solamente, escucha. No. Pero una persona que se siente parte del evento, ¿dónde está? En el ruedo, ¿verdad? Los espectadores, en la fiesta taurina, los espectadores son los que están de aquel lado de la barrera, ¿verdad? Pero los que andan allá en medio, esos son los que andan dentro del ruedo y son los que andan viendo todas las cosas. Hermano, nosotros debemos de andar dentro del ruedo, sentirnos parte, trabajar por el amor que le tenemos al Señor. Lo amamos con todo nuestro corazón. Amamos su iglesia, amamos a nuestros hermanos, amamos a los perdidos, amamos, pero yo quiero que nosotros podamos sentirnos parte, y yo quiero que nosotros pensemos en ser parte de esa iglesia que está dentro del ruedo, que está trabajando, que está activa, que se sientan parte activa de la iglesia. Yo no sé si tengo aquí los cuadros concéntricos, no los tengo, ok, se los voy a traer. Tengo unos cuadros concéntricos para ver lo que es la comunidad. Nosotros tenemos un compromiso como iglesia, como la iglesia del Señor, de trabajar con la comunidad. Vamos a llamarle a la comunidad los incrédulos. Como iglesia nosotros debemos de traer los incrédulos a la iglesia, ¿no es cierto? Ese es un ministerio. La iglesia debe de trabajar con la comunidad que forma los incrédulos. Después de traerlos, los convertimos en personas
que vienen a la iglesia, nos acercamos más a la iglesia. Eso se le llama la multitud o los visitantes. Tenemos visitantes que son cristianos y hay visitantes incrédulos. Nosotros debemos de trabajar, ese es otro ministerio. Trabajar con los incrédulos o con la comunidad incrédula es un ministerio que la iglesia tiene. Trabajar con las visitas que vienen a la iglesia es otro ministerio. Y acercarlos más. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia, los miembros salvos, bautizados y unidos por un pacto. La iglesia debe trabajar con la iglesia. Y luego están los comprometidos, es otro ministerio. Y en el centro está el núcleo de los que están trabajando. Hermano, y yo quiero que nosotros trabajemos estos ministerios de una manera más efectiva. Pero para que la iglesia trabaje estos ministerios, tenemos que trabajar todos. Tenemos que participar todos. Yo quiero que ustedes estén orando por un ministerio, un líder, hermano de la iglesia, un hermano laico de la iglesia, con llamamiento, con ministerio laico, para trabajar con los incrédulos. Otro líder al ministerio de la iglesia para trabajar con las visitas. A veces vienen visitas a la iglesia, nadie les tomó el nombre, nadie les tomó la dirección, vino, nadie supo de él nada. ¿Quién trabajó con él? ¿Estamos funcionando bien como iglesia? Hermano, ¿se da cuenta? Necesitamos un hermano que trabaje con los incrédulos. Necesitamos un grupo, un equipo de trabajo que trabaje con los incrédulos, un equipo de trabajo que trabaje con los visitantes, alguien que los reciba y les tome su nombre, su dirección. Recuerdo que le hablé de un ujier, de alguien que les dé la bienvenida y les tome sus nombres, sus direcciones. También trabajar con la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen responsabilidades. Hay que trabajar con la iglesia. Trabajar con los comprometidos. Hay hermanos que son miembros de la iglesia, pero que necesitan comprometerse más con el Señor y con la iglesia. Y hay hermanos que deben de comprometerse más con el ministerio. Hermano, todos necesitamos trabajar. Le voy a decir una cosa, Cristo trabajó con estos niveles. Cristo trabajó con estos niveles. Y yo quiero que nosotros como iglesia los empecemos a poner en práctica. Que ubiquemos bien la comunidad de los incrédulos, que ubiquemos bien el ministerio de las visitas, la iglesia, los comprometidos y los que sirven al Señor. Esos son los ministerios, son niveles de la iglesia. Son varios niveles en la iglesia que hay que trabajar con ellos, que tienen sus necesidades y que hay que apoyarlos. Para eso necesitamos todos servir al Señor. Hermano, desarrolle sus dones y pídale al Señor que le ayude a descubrir su don y su talento y empiece a decirle: Señor, úsame para la gloria de tu nombre. El tema que tengo ahora, se llama ¿qué hace? ¿Qué hace que sea efectiva una definición de función? Una definición de función. Hermano, yo quiero que la iglesia que definamos las funciones y los ministerios que tenemos que desarrollar y quiénes los va a desarrollar. A nivel empresa se dice que hay una persona para un puesto y un puesto para una persona, o sea, cada quien en su lugar, y así las cosas funcionan bien. En la iglesia también debe de haber un hermano
que tiene el don y los talentos para encargarse del ministerio con la comunidad, con los incrédulos. Motivador y que anime. Un hermano para que trabaje con las visitas, otro ministerio, para que trabaje con las visitas, para que no se vaya. A veces viene gente a la iglesia, hermano, que vienen con necesidades, vienen a buscar ayuda, y nadie se les acercó para decirle: ¿podemos orar por usted? No mostramos interés hacia ellos. Vienen con necesidades y se fueron como entraron. Nadie les dijo: ¿podemos orar por usted? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Queremos ayudarles? Nadie. No, estos ministerios deben de desarrollarse. Y van a empezar estos ministerios, yo quiero que los empecemos a trabajar, tal vez no con un equipo, pero si hay una persona que los empiece. Recuerde que el que no ve chico, no ve grande. Los equipos empiezan con el líder a veces, nada más. Y así se van creciendo. Pero hay que hacerlos. Que definamos bien los ministerios. ¿Qué hace que sea efectiva una definición de función? Cuando ubicamos los ministerios correctamente. Y yo quiero que nosotros los definamos y los pongamos a trabajar. Que nuestros talentos los pongamos a trabajar, nuestros dones los pongamos a trabajar, y que nos identifiquemos como iglesia y que podamos decir: somos una iglesia. Si usted le pusiera un eslogan a la iglesia Bautista Calvario, ¿cómo le pondría? A ver, alguien. Los sembradores. Los sembradores, un ejemplo. Trabajando para Cristo. Trabajando para Cristo. Pescadores. Pescadores. Si nosotros concentramos, o sea, hacemos que sea efectiva una definición, se concentran las fuerzas y vamos hacia la meta. Algo más. Si usted le quisiera poner un eslogan al equipo de trabajo de la iglesia, ¿cómo le pondría? Una iglesia que crece constantemente. Una iglesia en crecimiento constante. Iglesia en crecimiento constante. Esto como que se oye una olla hirviendo, generando. Hermano, necesitamos trabajar así. Ahora, no estamos inventando, ¿sabe qué? Cristo ya nos puso las bases, solamente hay que descubrirlo. Nosotros no inventamos nada, solamente hay que descubrir las bases de esta iglesia nuevo testamentaria, la iglesia que Cristo edificó, y nosotros queremos ser esa iglesia. ¿Qué hace que sea efectiva una definición? Cuando nosotros nos ponemos a trabajar y decimos: así vamos a hacerlo. Bien, número 1. La definición debe de ser bíblica. Que sea bíblica. Hermano, vamos a definirnos como una iglesia bíblica, porque tenemos que ser una iglesia bíblica. Una declaración de función expresa la doctrina. Yo quiero que usted piense en esto conmigo. Una declaración de función expresa la doctrina del Nuevo Testamento. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recuerde que nosotros no estamos inventando ni decidiendo
ni decidiendo lo que llamamos funciones, ya están en la palabra de Dios. En este trimestre hemos venido estudiando y considerando cuál es la función de la iglesia. La iglesia debe de ser luz a este mundo. La iglesia debe ser evangelizadora de este mundo. La iglesia debe de hacer, dígame otra, guía para el mundo, maestra del mundo, de los incrédulos. Hermano, que sea bíblica la definición, porque el fundador de la iglesia del Nuevo Testamento es Cristo. No podemos apartarnos de ese esquema. No podemos apartarnos de ese proyecto, porque somos una iglesia bíblica. Lo que debemos hacer es apegarnos, darle vida a esos principios solamente. Recuerde que Él es el que la fundó y puso las reglas y puso las motivaciones y puso todo. Alguien lea Efesios 5:23. Efesios 5:23. La definición como iglesia tiene que ser bíblica. Alguien lea, por favor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien. Él es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es la que pone las reglas. La cabeza es la dirección, es el director, es el fundador. El fundador es el que dice: estas son las reglas y así se van a llevar a efecto. Nosotros solamente nos queda descubrirlas en la palabra de Dios. Número 2. Que sea la definición específica. Yo tengo un ejemplo al final, yo quiero que usted lo vea. La definición tiene que ser específica. ¿Qué hace que sea efectiva una definición de función? Pues tiene que ser específica. Por ejemplo, tiene que ser bíblica. Número 2, tiene que ser específica. Las definiciones deben de ser simples y claras. Simples y claras. Una iglesia ganadora de almas. Una iglesia en constante crecimiento. Una iglesia transformadora de nuevas almas. Una iglesia que gana almas. Una iglesia que edifica. En los negocios y en las empresas siempre se les piden su forma de pensar y cuál es su misión, cuál es sus valores, cuáles son su misión y su visión. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí a nivel gobierno, quiero decirles que el gobierno nos pide a nosotros una constitución y nos pide todo esto, que la iglesia tenga una visión. Nuestra visión, una iglesia propagandista del evangelio. La función de la iglesia, la visión de la iglesia, nosotros la tenemos en nuestra constitución. La iglesia debe ser una iglesia propagadora del evangelio. Esta es nuestra visión. Una iglesia que se propaga sola. Debemos de propagar el evangelio. Por ejemplo, ¿sabe usted cómo se definió en sus principios? ¿Quién sabe si ha cambiado? Disneylandia en los Estados Unidos. ¿Cuál es su definición de Disneylandia?
hacer la gente feliz. Sí. Esa es la definición de Disneylandia, de los líderes de Disneylandia. Hacer la gente feliz. ¿Cuál sería nuestra definición como iglesia? Salvar almas para Cristo. Salvar almas para Cristo. También. Guiar almas a los pies de Cristo. Si nos definimos como una iglesia nuevo testamentaria, esto debe ser nuestra definición. Definirnos como una iglesia que trae almas a los pies de Cristo. Debemos de tener una definición. Y tiene que ser específica para que no se nos olvide. Las cosas simples y claras no se olviden. ¿Ha escuchado usted del Ejército de Salvación? Aquí hay ese grupo del Ejército de Salvación en Guadalajara. ¿Sabe cómo se definen ellos? Su definición de ellos: convertir los rechazados en ciudadanos. Bien. ¿Sabe quiénes son los que se rechazan en el cielo? Los pecadores. El pecado ya no se recibe. Los pecadores en el cielo, los pecadores no arrepentidos, son rechazados. Allá no tienen lugar ni tienen parte. Escúchame bien, pecadores no arrepentidos en el cielo no tienen lugar. Y la definición del Ejército de Salvación es convertir los rechazados en ciudadanos. Pablo dice: ahora que somos cristianos, somos ciudadanos, conciudadanos y parte de la familia de Dios. Pero qué bonita definición: convertir a los rechazados en ciudadanos de la patria celestial. Hermano, tiene que ser específica para que no se nos olvide. Una definición específica concentra toda la energía y no se nos olvida. Nosotros debemos ser una iglesia ganadora de almas. Propagandista del Evangelio. Número 3. Número 3. ¿Qué hace que sea efectiva una definición de funciones? Que sea transferible. ¿Qué significa esto? Que la podamos transferir, la podamos comunicar, que la tengamos, como dicen los muchachos, en la punta de la lengua, que nunca se nos olvide. Que nuestra definición como iglesia la tengamos aquí. Ejemplo, que nuestra iglesia sea entusiasta, alegre, dinámica. Cuando usted invita a una persona y usted le dice: nuestra iglesia es dinámica, es entusiasta, es... Lo único que le preguntan: ¿dónde está? Vamos, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere venir a esos lugares donde son entusiastas, alegres. ¡Vamos! Muy bien, entonces, para que sea efectiva la función, tiene que ser transferible, que la podamos decir fácilmente. Dice un hombre, hablando del expresidente, el fallecido John F. Kennedy, dijo un hombre:
Yo no recuerdo los temas que él comunicó. Dice, pero recuerdo una de sus declaraciones. No digas qué puede hacer Estados Unidos por mí, sino pregúntate qué puedo hacer yo por los Estados Unidos. O sea, lo traía. Esas declaraciones no se olvidan. Hermano, ojalá que nosotros como iglesia nos podamos definir como iglesia, pero que sea transferible, que todo el mundo nos conozca. Yo le pregunto ahorita, ¿cómo resumió Cristo el Antiguo Testamento? La palabra resumir es concretar. ¿Cómo resumió Cristo el Antiguo Testamento? Recuerde que lo leímos. Con tus gestos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, ¿qué dice el versículo 40? Esto resume la ley y los profetas. En 2 mandamientos resumió todo el Antiguo Testamento. Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, aquí se resume, en otras palabras, toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Eso significa que las definiciones deben de ser breves, transferibles. Cristo lo hizo y dio el ejemplo. Ahora le pregunto, ¿cómo se resume el Nuevo Testamento? Cristo lo resumió también. ¿Cómo resumió todo el Nuevo Testamento? Ya le dije cómo lo hizo con el Antiguo. ¿Cómo lo hizo con el Nuevo? Por tanto, Cree en el Señor Jesucristo. Ajá. En la comisión que le dio a la iglesia. Por todo el mundo enseñar, Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. Se lo dijo a la iglesia. Todo lo que Dios hace en este tiempo es a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios usa ahorita para predicar, para enseñar, para misiones y para todo. Vayan, la pregunta es ir y predicar. Pero en nuestros términos, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Vayan y hagan discípulos a todo el mundo. Número 2, bautícenlos. Hermano, ¿sabe qué significa esto? Bautícenlos, intégrenlos a la iglesia. Porque a veces qué fácil es ganarlos para Cristo y dejarlos ahí. Como el ejemplo que le decía la semana pasada, ¿verdad? No, hermano, Cristo dio un mandamiento completo, bien resumido. Enseñándoles. Exactamente. Vayan y hagan discípulos, gánenlos para Cristo. 2, bautícenlos, intégrenlos a la iglesia. 3, enséñenlos o discipúlenlos. Hermano, así resumió todo el Nuevo Testamento. Esto es, hermano, yo quiero que usted y yo resumamos toda la Biblia. ¿Cómo podemos resumir toda la Biblia? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo vamos a resumir el Antiguo y el Nuevo Testamento? Convertir Juan 3:16, un versículo, ponerlo en práctica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Sí. Vamos a ver.
es algo más. Número 4. Yo quiero que usted lea algo aquí, hermanos. Que sea mensurable. ¿Sabe usted qué significa la palabra mensurable? Antes de poner las palabras ahí, yo las investigo para poder ayudarles y poder entender y poder ayudarles. ¿Sabe qué significa mensurable? Que tenga medida, Que se pueda medir. que se pueda hacer. Exactamente. Que sea mensurable, que se pueda medir. Hermano, yo quiero que la iglesia, el trabajo de la iglesia, se pueda medir. ¿Cómo nos damos cuenta si la iglesia crece o no crece? O se estanca o no hace nada. Exactamente, hermano. Pero para esto todos tenemos que estar, Señor, en tus manos. Que sea mensurable. Ahora, vamos a volver. Miren, Cristo resumió en estos dos pasajes, en Mateo 22, 37 al 40 y Mateo 28, 19 al 20, resumió todo, los dos testamentos, resumió toda la Biblia. ¿Cómo le haríamos nosotros para resumir toda la Biblia? Y para que funcione, número 1. Recuerde que Mateo 22, 37 al 40 es el gran mandamiento, ¿no es cierto? Y Mateo 28, 19 al 20 es la gran comisión. Solamente nos falta lo primero, hermano. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hace que la iglesia tenga un crecimiento constante. Aquí se resume. ¿Se da cuenta? Si nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios, con el gran mandamiento y con la gran comisión, nuestra iglesia va a tener un crecimiento constante. Solamente hay que empezar a organizarnos. Hermano, lo último, tiene que ser mesurable. Si tenemos un ministerio trabajando con la comunidad, un ministerio trabajando con las visitas, un ministerio trabajando con la iglesia, un ministerio trabajando con los comprometidos y un ministerio trabajando con el equipo de trabajo, lo podemos medir. Lo podemos medir y así nos damos cuenta si crecemos o no crecemos, si estamos estancados, y podemos medir, y solamente así nos damos cuenta. Por ejemplo, con los incrédulos, el ministerio de la comunidad, ¿cuántas personas recibieron a Cristo en este año? Ellos nos van a decir ¿cuántos? El ministerio de visitas, ¿cuántos vinieron a la iglesia? Tantos. Y así nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos haciendo lo que Dios dice y como a Él le agrada. Él le agrada que nosotros estemos trabajando con los incrédulos, que estemos trabajando con las visitas, que estemos trabajando con la iglesia, que estemos trabajando con los comprometidos y que estemos trabajando con los que enseñan, los responsables, el núcleo de hermanos que sirven al ministerio de la iglesia. Y todos podemos hacer lo que Dios dice. Hermano, yo quiero una cosa, que usted y yo nos comprometamos, yo, usted y todos, con el Señor, obedeciendo el gran mandamiento y la gran comisión, y nuestra iglesia crecerá. Puestos de pie. Hermano, necesitamos ver personas venir a los pies de Cristo. Esto es lo que le agrada al Señor, ver almas venir a los pies de Cristo, almas nuevas venir a los pies de Cristo. Al Señor le agrada ver nuevas personas
creciendo en el conocimiento de su palabra. A Él le encanta que la membresía de la iglesia cada día hagan a su voluntad, que los comprometidos más, que los que trabajan más. Como resultado, una iglesia que crece constantemente para la gloria del Señor. Es una iglesia que trae resultados que honran y glorifican a Dios. Hay almas nuevas, hay almas sanas, hay almas creciendo en el ministerio, hay ministerios, la iglesia está creciendo, hermano. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Pero esto no va a suceder hasta que tú y yo nos comprometamos con Él y empecemos a hacer su voluntad. Si tú y yo no nos comprometemos con Él, no sucede. Él está esperando que tú y yo nos comprometamos con Él. Algunos están esperando que Él haga la obra. Él la puede hacer, pero la va a hacer a través de ti porque quiere bendecirte a ti y a mí. Hermano, si el Señor te preguntara en este momento, o te pidiera que hicieras algo para el Señor, ¿lo harías? No para mí, para Él. ¿Te gustaría ser un evangelista? ¿Un trabajador con los incrédulos? ¿Con las visitas de la iglesia? A lo mejor ya estás trabajando, ¿quieres hacer algo? Tú tienes, mi hermano, que suplicarle al Señor que te ayude. Verás la mano de Dios en tu vida. Pastor, ore por mí. Yo quiero, pero no sé cómo hacerlo y quiero que Dios esté enseñándome y que me ayude para poder hacerlo. Yo solamente puedo orar por usted y Dios va a ayudarle. Le voy a enseñar también cómo hacer las cosas. El hecho que haya 2 o 3 hermanos que quieren servir es trabajo para mí para enseñarles. Levante su mano. Pastor, ore por mí. Yo quiero servir. ¿Habrá alguien? Sí. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Sí. Gracias. Gracias. En estos días siguientes quiero visitarlos y hablar con ustedes, orar con ustedes de las cosas que nosotros podemos hacer para el Señor. Oraré por usted y lo visitaré, platicaré con usted para rogarle que le pida al Señor que lo ayude. Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces, nos conoces como iglesia. Nos conoces de una manera personal y familiar. Pedimos tu ayuda. Bendice a mis hermanos. Señor, queremos ser una iglesia que honra y glorifica tu nombre. Una iglesia que gana almas. Una iglesia que tiene crecimiento constante. Edifica a los nuevos creyentes. Discipula a los nuevos creyentes. Te adora con todo el fervor. Hace lo que tiene que hacer, Señor. Una iglesia viva. Ayúdanos cada día, Padre Santo, para hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Pueden sentarse.